La palabra de Dios que voy a leer se encuentra en Ezequiel 33 y es para el pueblo de Israel, fue dada para el pueblo de Israel especialmente, pero toda la palabra de Dios es para beneficio también de nosotros hoy como cristianos, también de atender y que nos sirva de ejemplo. Así que la palabra de Dios es lo siguiente, para avisarnos y que seamos entendidos. Nos avisa el Señor y debemos ser entendidos en lo que nos avisa. ¿Qué quiere decir entendido? Que razonamos, discernimos, aprendemos, atesoramos y la ponemos por obra, en acción en nuestras vidas. Dice así, comenzando la palabra de Dios en Ezequiel 33, en la traducción lenguaje actual. Ezequiel dice, Dios me dijo, o Dios también me dijo, Ezequiel, dale de mi parte este mensaje a los israelitas. Cuando yo permito que haya guerra en algún país, la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante. En la Reina Valera habla del atalaya, ¿no es cierto? Que es similar. Dice, ese vigilante tiene la obligación de tocar la trompeta si ve que el ejército enemigo se acerca. Si alguien escucha la trompeta, pero no le hace caso, y los enemigos lo matan, esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado. Es entendible. El que da la palabra, el que toca la trompeta, tiene que dar un buen sonido, no un sonido incierto. En el ejército se acostumbra a dar diferentes toques desde el comienzo del día hasta la finalización del día. Y se debe conocer los toques del clarín. Y cada toque tiene un significado. Y cada toque uno está percibido cuando escucha el sonido de la trompeta, qué está tocando y qué mensaje está enviando. Y el que toca la trompeta debe saber bien tocar la trompeta y no dar sonido incierto. Lo mismo que el que habla. Y cuando hablamos la palabra de Dios, la palabra es bien cierta, no es incierta. ¿Se entiende? Entonces, la palabra de Dios le está diciendo a Ezequiel que le hable a los israelitas, que estén atentos sus oídos a la palabra de Dios. Y cuando venga el enemigo, el que está de vigilante o está de turno haciendo allí la guardia, tiene que dar un toque de trompeta, un sonido cierto, entendible, que lo puedan captar el pueblo y se puedan apercibir y conocer que viene el enemigo. Entonces, ¿qué debe hacer aquel que es vigilante, aquel que está de guardia? Dar a conocer el mensaje. El Señor nos ha dado a cada uno de sus siervos, aquellos que somos ministros por gracia del Señor, que demos el mensaje con el sonido cierto, que sea entendible para todos en el día de hoy, como en aquel momento Dios le estaba diciendo a Ezequiel, ¿no? Y le estaba comentando estas cosas para que Ezequiel les diga al pueblo de Dios. Y dice, en el versículo 6, también puede suceder que el vigilante vea que se acerca el enemigo y no toque la trompeta. En tal caso, si el enemigo llega y mata a alguien, esa persona morirá por causa de su pecado, pero yo le pediré cuenta de esa muerte al vigilante. Se cayó, no avisó, no tocó la trompeta,
para que el pueblo esté apercibido. ¿Y qué nos dice esto para cada uno de nosotros que tenemos que ministrar la palabra del Señor? Que tenemos que hablar al pueblo y decirle, cuidado esto, cuidado aquello, estén atentos, estén apercibidos. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos avisados. Y Dios en este día nos está avisando a cada uno de nosotros, nos está alumbrando. A lo mejor por ahí alguien no tiene todavía bien definido su oído en cuanto al sonido de la trompeta de Dios para poder discernir qué toque de trompeta se está dando en estos momentos. Pero pídale al Señor que le afine sus oídos y que pueda escuchar, entender y discernir bien cada palabra que viene a su vida, a su corazón. Dice la palabra de Dios que aquel que no da a conocer con el toque de trompeta, con la palabra de Dios, lo que está sucediendo y se calla la boca, va a tener que pedirle y rendirle cuenta cuando Dios se lo pida en aquel momento. Y dice la palabra de Dios, el versículo 7 en adelante, y le dice Dios a Ezequiel: yo te he elegido como mi vigilante oficial ante los israelitas. Si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuenta a ti de su muerte. Por el contrario, si le advierte que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. Cada uno de nosotros somos avisados. Cada uno de nosotros somos entendidos. Y cada uno de nosotros tenemos que accionar esa palabra para que se cumpla y que estemos bajo los propósitos de Dios para que todas las cosas nos vayan bien. Caso contrario, cuando no van bien las cosas, es que no estamos bajo los propósitos de Dios. ¿Por qué? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Pero cómo? Conforme a lo que a su propósito son llamados. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para un propósito. Y a lo mejor vino la trompeta varias veces dando sonido que tenemos que salir, tenemos que ir a la carga, o tenemos que levantarnos tempranito al toque a Diana, no que venga Diana y lo toque, sino el sonido que significa de levantarse a la mañana, comenzar ya a estar preparado para iniciar el día, atento, alabando a Dios y esperando a ver qué nos dice y qué nos habla el Señor. Para hacer las cosas no como yo quiero, sino como Dios quiere, conforme el propósito de Dios. Muchas veces pasa que a lo mejor nos levantamos a la mañana, oramos y hago lo que yo quiero, porque ya tengo ordenado lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer, cómo voy a andar, qué voy a hacer. Pero cuidado, porque Dios tiene propósito. No quiere decir que yo no sea cuidadoso en ordenar mi día, sí, pero bajo la gracia de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y debemos ser cuidados porque somos gente santa. Lo dice el apóstol Pedro. Cada uno de nosotros hemos sido comprados por precio. Cada uno de nosotros somos de gran valor delante de los ojos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos ser entendidos en las cosas de Dios. Y no tomar nunca las cosas a la ligera. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago algo, tengo que pedirle permiso a Dios, tengo que comunicarle a Dios, sí, porque Él es mi dueño, Él es mi amo. O aquellos que alguna vez trabajamos bajo relación de dependencia, hacíamos lo que queríamos en el trabajo donde sea. No, teníamos que saber
nuestra actividad, saber cuál era nuestra tarea y nuestra función dentro de la empresa, y teníamos que cumplirlo y hacerlo y tener criterio muchas veces, porque no tiene alguien delante de usted a quien preguntarle ante una situación: ¿qué hago? ¿Qué debo hacer en este momento? Tiene que tener criterio para solucionar el problema ya y ahora, no esperar más tarde. Muchas veces cuando viene el sonido de la trompeta para arreglar las cuestiones que tenemos que saldar y que tenemos que dar cuentas a Dios, ahí está. Viene la palabra, hagámoslo y no dejemos de decir, bueno, espera un poquito más, estira un poquito más. ¿Quién sabe si voy a tener tiempo de arreglar las cosas de aquí un poquito más? No sé, las cosas se están moviendo de una manera y a una velocidad terrible día a día que no sabemos ni podemos programar a mucho tiempo. ¿Quién lo puede saber? Por eso tenemos que estar atentos. Hoy es el día de salvación. Mañana no lo sé, pasado mañana tampoco. Hoy es el día, así que actúe. Sea avisado, es avisado. Ahora sea entendido, somos entendidos. Y entonces actuemos. Es lindo cuando actuamos y arreglamos las cosas que están mal. Muchas veces en casa falta o en los hogares alguna reparación, ¿no? Entonces tenemos que hacer, arreglarlo. Y por ahí nos cuesta, nos da un poquito de pereza de hacerlo. Y bueno, tenemos que hacerlo. Y cuando lo hacemos, quedamos tranquilos. Por fin lo hice. Así son las cosas de Dios. Lo tenemos que hacer no desganado, sino con alegría. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Y cuando usted encomienda al Señor su camino, espera en Él, Él lo va a hacer mucho mejor que yo, que usted. ¿Usted lo cree? Entonces hágalo. ¿Usted lo cree? Practiquémoslo. Si lo sabemos, somos avisados, actuemos, somos entendidos, pongamos en práctica la palabra de Dios. Es tan sencillo ser cristianos. Mire, en el versículo 10 dice: los israelitas creen que ya no tienen remedio, creen que se están pudriendo en vida porque han pecado mucho. Pero tú debes decirle, Ezequiel, a mi pueblo, de mi parte, que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelita, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel? Decirle que por más que estén ya no en la lona, sino debajo de la lona, diga, ya esto no lo arregla, ¿nunca le pasó a usted? Ya esto no tiene arreglo, no hay más forma de solucionar. ¿Y que se queda ahí? No, dice que acudan a Dios. Y dice que Él no quiere que muera el malvado, está hablando del malvado. Si Dios no quiere que muera el malvado, mucho menos va a querer que muera cada uno de nosotros, que comenzamos a andar en el camino de la verdad, del Señor, en la santidad, y después que perdamos todo lo que hemos hecho y lo que hemos caminado, y lo que Dios ha hecho por nosotros lo tiremos por la borda. Por eso, cada uno de nosotros somos avisados y debemos ser entendidos. Amén. Sigamos un poquito más. Del 12 en adelante dice: pon atención, Ezequiel, los israelitas me critican y dicen que soy injusto, pero en realidad los injustos son ellos. Por eso quiero que les aclares esto. Si una persona buena hace lo malo, todo lo bueno que haya hecho no la salvará de morir. Pero si una persona malvada deja de hacer lo malo, todo lo malo que haya hecho le será perdonado y vivirá por hacer lo que es recto y justo. Si roba algo o recibe algo en prenda, pero lo devuelve, no volveré a acordarme de sus pecados, pues habrá obedecido mis mandamientos que dan vida. ¿Vio qué sencillo? Es sencillísimo.
aquel que se arrepiente es salvo. Aquel que deja lo malo y busca del Señor es salvo. Deje el hombre impío sus caminos y vuelva hacia Dios, el cual será grande y amplio en perdonarle. ¿Se da cuenta? Que todo tiene arreglo para con Dios. Todo tiene solución para con el Señor. ¿En qué cosas? En todo. En todo es en todo. En lo espiritual, en lo material, en lo físico, en aquellas cosas que por ahí nos parecen imposible que alguien lo solucione y podamos decir, no, esto está tan descompuesto ya que ¿quién lo va a arreglar? Oh, Dios. ¿Usted no tiene amigos familiares? ¿Qué le habla? ¿Le habla del Señor algunas veces? Háblele de Cristo. Ese es nuestro mandato que tenemos que hacer, hablarle a otro de Cristo. Otros necesitan de Cristo. Necesitan que le hablemos de Cristo. ¿A cuántas personas hablamos? ¿A cuántas personas le damos el mensaje de salvación? A lo mejor muchas veces no podemos achicar y decir, no, pero vos fíjate que es una persona preparada, es un fulano de tal, tiene tantos estudios, tanto título, ¿qué le voy a hablar yo? No, Dios te usa. Dios te usa porque estás en los propósitos de Dios para que te use y que dé sonido cierto de trompeta para aquel que vive lejos de Dios, para que pueda ser salvo. ¿Usted no se acuerda aquella chica doméstica que trabajaba en la casa de Naamán el Siro? No era preparada, era una esclava. Tenía que trabajar en un país extraño que no era su país, lejos de su familia. Y le habla a la mujer de Naamán, que era un general del ejército sirio. Y le dice, allí en mi pueblo hay un hombre que puede sanar la lepra de su esposo. Ya está, vio, poquita palabra. ¿Y qué hizo la mujer? ¿La escuchó? Dio sonido cierto. Y la otra mujer fue entendida, la mujer del general. Y le dice al general, ¿y qué pasó? El general obedeció, fue y lo hizo. Esa es la acción. Usted puede largar una palabra y esa palabra es para darle vida al otro. Y no compadecerse el otro y decir, pobrecito, y le cuenta cuando yo también sabé mi pena. O como decía el otro día uno de los predicadores aquí, ¿a quién anda llorando? Andaban los vecinos, ay, ¿sabes que soy cristiano, no? ¿Sabes qué mal me va? Mira, ay, esto, me pasó esto. ¿Y a quién anda llorando? Llore delante del Señor y busque su vida, arregle sus cuentas con Dios, porque llega un día que va a ser tarde y si no lo arreglamos acá, ¿cuándo lo vamos a arreglar? Él no quiere la muerte del que muere. Se pueden arreglar las cosas como hijos de Dios de una forma tan sencilla, práctica, que lo puede hacer hasta uno que no es muy entendido, pero Dios nos pide que seamos entendidos. ¿Cuántos hemos sido salvados por el poder de Dios y nos dieron el mensaje personas humildes? Cuando era chico tenía pastores que eran analfabetos y se equivocaban en la palabra y agarraban para otro lado cosas que tenían otro sentido y otro motivo, la palabra de Dios, y no, le erraban para otro lado. Y la iglesia estaba llena. Y venían personas y Dios obraba, hacía milagros y maravillas. Y bueno, y usted y yo tenemos que hablar de Jesucristo. Háblele a otro de Jesucristo. Háblele a otro de Jesucristo. Siempre me acuerdo que Jorge Preto, ¿no? Cuando tenía a su esposa tan mal, ya no había solución para la vida de ella. Tenía un compañero que le habló de Jesucristo. Dice, Jesucristo puede sanar a tu esposa. Él creyó, un compañero de trabajo, y así Dios la levantó y toda la familia vino a los pies del Señor. ¿Ve lo que puede hacer una persona?
Y usted está llamado para eso, para tocar la trompeta. Y si usted no sabe, pregúntele a Juan y dígale, me enseña algunos toques, me enséñame la escala, aunque sea. Pero lo importante es prepararse. Lo importante es avisar para que otros sean entendidos. Amén. Y le está hablando Dios a Ezequiel para que Ezequiel le hable a los israelitas. Eran bastante duritos los israelitas. Creían en Dios, pero también tenían otros dioses aparte de Jehová. Por las dudas, no creían nada, no creían. En realidad creían a su manera, a su forma de ser, viendo los milagros y maravillas que Dios hacía. Muchas veces pasa eso actualmente en el pueblo de Dios. Hemos sido testigos de maravillas tremendas que Dios ha hecho. Y muchas veces ahí nos quedamos un poquito en la puerta. Cuando tenemos algún problemita que resolver, no buscamos de resolverlo, no. Nos damos vueltas, idas y venidas, en vez de ponernos firmes en la brecha, como dice la palabra del Señor. Arregle tu cuenta con Dios. Arreglemos nuestras cuentas con Dios. Es muy simple, muy simple. Mire, si a una persona buena, dice Dios, le prometo que vivirá muchos años y confiada en eso empieza a pecar, yo no tomaré en cuenta todo lo bueno que haya hecho, sino que morirá por los pecados que haya conocido. Se relajó el hermano aquí, el hermano israelita, ¿vio? Estaba comenzado bien, todas las cosas muy lindo, una persona buena, de buena conducta en el camino del Señor. Y Dios dice que le va a dar largura de día a su vida, ¿no es cierto? Y dice que, bueno, después comienza a apartarse de Dios y empieza a pecar. Y dice que Él no va a tomar todo lo bueno que hizo esa persona en su momento, en su oportunidad, sino que morirá por los pecados que haya cometido. Y en el versículo 20 dice, sin embargo, los israelitas me critican y siguen diciendo que soy injusto, pero yo voy a juzgar a cada quien de acuerdo con su conducta. Entonces, el mensaje de hoy, somos avisados y entendidos. ¿Se entendió la palabra de Dios? ¿Vio qué sencillo que es? Ahora no se quede allí porque le va a quedar un poquito dando vuelta a esa palabra. Haga lo que un buen creyente hace. Llega a su casa o mañana, toma nuevamente Ezequiel 33 y léala en otra versión. Puede leer en Reina Valera, puede leer en la traducción viviente, como hoy fue leído algunos versículos por Juan, puede leer la traducción actual, pero léalo y entiéndalo. Entonces, cuando usted lo lee, Dios le está hablando a usted o le está dando a entender lo que le habló a Ezequiel. Y esa palabra que le habló a Ezequiel, Dios está hablando a mi vida y a tu vida. Puede gustarnos o no nos puede gustar, pero la palabra de Dios es esta. Tenemos que dar sonido cierto. ¿Qué sonido está dando usted? ¿Vive como un creyente redimido por Jesucristo, santificado por Jesucristo, lleno del poder del Espíritu Santo o quién sabe cómo vivimos? Pero puede decirle hoy que hay remedio para todo. Hay remedio. Muchos años hace que estoy en el camino del Señor y he visto muchas cosas. Imagínense, los 5 años ya lo cumplí en el camino del Señor. Y hasta hoy Dios me ha dado un montón de años de regalo y he visto la mano de Dios. Y le puedo contar un montón de cosas que ocurrieron en mi vida. Pero yo quiero decirle, para simplificar todo eso, que lo hizo Jesucristo. Que yo no hice nada, que yo no soy nada,
que soy un pecador redimido por Jesucristo como lo es usted. Pero alrededor de nosotros hay un montón de personas, hay mucho pueblo en esta ciudad, en la ciudad donde vos vivís, en el barrio donde vivís, en el lugar donde desempeñás tus funciones laborales o estudiantiles. Hay un pueblo que está esperando que toques la trompeta de Dios. Cuando suena la trompeta de Dios, tenemos que estar apercibidos, porque un día va a sonar cuando Él venga a buscarnos y nos arrebatará, y iremos con Él o algunos se quedarán. Así que, hermanos, estemos firmes en la fe. No es una religión, es el poder del Evangelio, es el poder de Jesucristo. ¿Qué dice usted? ¿Entendió? Es muy simple. Necesito esto, clamo a Dios, espero en Él y Él me va a contestar. Estas cosas no están bien en mi vida, tengo que arreglar hoy. Mañana puede ser tarde, hoy me pongo a cuenta con Dios. Es sencillo. ¿Por qué hacerlo enojar a Dios? ¿Por qué ponernos mal y tener que pasar situaciones que no nos gustan pasar, que son feas? ¿Por qué? Si con Cristo se vive mejor. Hay una antigua canción que dice: oh, qué dicha si el mundo supiera que con Cristo se vive mejor. Qué lindo, con Cristo se vive mejor. ¿Hay luchas? Sí. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay tribulaciones? Sí. Pero Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más queremos? Estamos con el Señor, estamos con Él. Él nos da vida y vida en abundancia. Él lo prometió y Él no miente. Arreglemos nuestras cuentas con Dios. Amén. Es hermoso, hermano. Le puedo decir, es como sacarse un peso de encima cuando usted se arregla con Dios. La mejor relación que podamos tener en este mundo es la mejor relación que debemos tenerla, es con el Señor. Amén. Así como está. Vamos a orar. Incline su cabeza allí. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos avisas. Y aquel que es entendido toma tu palabra y la pone por obra. Señor, ayúdanos a ser entendidos en los tiempos. Ayúdanos, Padre, que podamos escuchar bien la trompeta. Ayúdanos, Señor, a dar sonidos ciertos. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu nombre. Ayúdanos, Señor, que podamos avisar y ser atalayas, ser vigilantes y poder anunciarle al mundo lo que viene y poder decirle que debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para tener la vida eterna. Ayúdanos, Padre, a servirte y a honrarte. Ayúdanos, Padre, a cumplir fiel tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a que se cumplan los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos. Tú conoces mi vida. Tú conoces mis pecados. Tú conoces mis errores, mi mala conducta. Pero me pongo en tus manos. Me arrepiento, Señor. Dejo de lado todas esas cosas, porque hoy tu palabra viene a mi vida, a mi corazón, es para mí. Te lo ruego, Padre. Te lo ruego, Padre. Tómame en tus manos. Moldéame como tú quieras. Y hazme nuevo. Por eso yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Y te seguiré, te honraré desde aquí en adelante. Aleluya. Gloria a tu nombre. Pídale al Señor que perdone sus pecados, sus maldades y aquellas cosas que son difíciles de resolver. Dígale: yo no puedo resolverlo, Señor.
Yo no puedo solucionar este problema, es muy grande para mí. Pero acudo a ti. Tu palabra dice que vaya a ti. Señor, y me doblo mis rodillas ante ti. Levanto mi mano ante ti. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Oh, Señor, lo sabemos, lo sabemos. Somos entendidos en tu palabra. Ayúdanos a aplicarlo en el nombre de Jesús.